Antes que nada, no estoy saliendo con Kevin Costner. Conozco a Kevin Costner desde hace probablemente 30 años. Y creo que si no hemos salido hasta ahora, Probablemente no seamos oro. Un solo momento en pantalla. Esa infame escena del cruce de piernas catapultó a Sharon Stone a la categoría de los mayores sex symbols de Hollywood. Pero tan solo unos años después, se desplomó repentinamente y sufrió una hemorragia cerebral que duró 9 días. Con solo un 1% de posibilidades de sobrevivir. Ocurrió un milagro. Sobrevivió, pero lo perdió todo. su memoria, su capacidad para caminar. Su esposo se divorció de ella. Se casó con otra y luchó por la custodia de su hijo. Hollywood le dio la espalda. Reduciéndola a un simple chiste. Desde la cima de la fama hasta la soledad más profunda. ¿Cómo resurgió Sharon Stone de las cenizas? Esta es una historia que sin duda te conmoverá. Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Meadville, Pennsylvania. Un pequeño pueblo donde la vida giraba en torno a fábricas y campos interminables. Fue la segunda de 4 hermanos y creció en un hogar modesto donde su padre, Joseph Stone. trabajaba como obrero en una fábrica, mientras que su madre, Dorothy. Compaginaba sus labores de contable y ama de casa. No eran ricos, Pero ese nunca fue el mayor problema. desde pequeña. Sharon fue diferente. antes de cumplir un año, Ya podía caminar y hablar. poco después, quienes la rodeaban reconocieron su asombrosa inteligencia. En una prueba de coeficiente intelectual, Obtuvo una puntuación de 154, Una auténtica genio. Pero esa brillantez solo la sumió aún más en la soledad. No solo era la estudiante más brillante de la clase, Sino también la más extraña a ojos de sus compañeros. sus amigos se burlaban de ella, llamándola ratón de biblioteca. Bicho raro. Sharon aprendió poco a poco a aceptar el aislamiento. Pero la sensación de ser una forastera nunca desapareció. El mundo exterior la rechazaba. Pero el mundo dentro de su hogar era un lugar aún más oscuro. Durante años, Sharon vivió con miedo constante. atormentada por un terrible secreto que no podía compartir con nadie. Su abuelo había abusado de ella, convirtiendo su infancia en una larga y dolorosa existencia llena de miedo y ansiedad, Para sobrevivir, enterró profundamente los recuerdos. obligándose a olvidar como si nunca hubieran sucedido, Pero un dolor como ese nunca desaparece. Solo permanece latente. esperando el momento oportuno para resurgir. No fue hasta años después Gracias a la terapia. que los horribles recuerdos volvieron a inundarla como una pesadilla largamente enterrada. en sus memorias, la belleza de vivir 2 veces. Sharon reveló esta escalofriante verdad por primera vez. No solo había sufrido abusos, Sino también amenazas. si alguna vez hablaba, su abuelo la mataría. De niña, No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. cada día era una batalla por la supervivencia. Cada noche, Una guerra contra el terrorismo. cuando murió su abuelo, la abuela de Sharon hizo algo inesperado. Cerró la puerta con llave y obligó a Sharon y a su hermana a quedarse de pie y contemplar su cuerpo sin vida. Sin explicación. Sin lágrimas. Ese momento marcó el fin de la pesadilla. pero no el fin del dolor. Las cicatrices de su infancia se profundizaron aún más por su propio padre. Joseph Stone era un hombre estricto y disciplinado, tanto que a menudo castigaba severamente a sus hijos. Pero a los 14 años, Sharon decidió que ya había soportado suficiente. Un día, Mientras él le gritaba, Ella se mantuvo firme. Lo miró fijamente a los ojos y le preguntó, ¿necesitas pegarme otra vez para sentirte un hombre? sus palabras lo impactaron como una onda expansiva. Joseph Stone se quedó paralizado y luego rompió a llorar. fue la primera y última vez que Sharon vio a su padre tan vulnerable. Desde ese día, Nunca más volvió a tocar a sus hijos. Su infancia también estuvo marcada por otro tormento. En la escuela, A pesar de destacar académicamente, sus compañeros la ridiculizaban. Nadie quería ser su amigo de verdad. su apariencia no se ajustaba a los cánones de belleza convencionales. para los demás, Era el patito feo. Entonces llegó otra marca del destino. Un accidente que dejó una huella imborrable. A los 14 años, Mientras montaba a caballo, Sharon fue arrojada violentamente de la silla cuando el caballo, presa del pánico, se desbocó hacia adelante y quedó atrapado en un tendedero. se estrelló contra el suelo con fuerza. sufriendo una grave lesión en el cuello. El dolor persistió durante años. un recordatorio constante de lo frágil que podía ser la vida. Pero a pesar de todas las heridas, Sharon siguió adelante con excelencia académica. a los 15 años, Se graduó de la preparatoria antes de tiempo y obtuvo una beca para la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, en cuanto pisó el campus, se dio cuenta de que no pertenecía allí. Se sentía atrapada en una vida sin salida. Sharon Stone sabía que si quería cambiar de vida, Tenía que irse de Meadville. Pero las oportunidades no aparecen por casualidad. Llegan cuando decides aprovecharlas.
y su primer punto de inflexión llegó con un concurso de belleza. Aunque nunca se había visto como una chica de concurso, Sharon siguió el consejo de su familia y amigos y se presentó a un concurso local. No esperaba gran cosa, pero para su sorpresa, ¡ganó! Ese título no era solo una banda sin importancia. Era su boleto de salida del pequeño pueblo. Poco después, Recibió una oferta para trabajar como modelo en Nueva York. Sharon pronto se dio cuenta de que la industria de la moda era un mundo brutal. Firmó con la agencia de modelos Ford y apareció en varias revistas, Pero el trabajo la dejó insatisfecha. de pie frente a la cámara, vestida con atuendos glamurosos, posando sin hablar, sin expresar emociones. se sentía vacía. No solo quería ser modelo, quería más. Actuar se convirtió en su nuevo sueño. Pero Hollywood no la recibió bien. Mientras asistía a castings, los rechazos se acumulaban. Le decían que no era lo suficientemente sexy, que carecía del atractivo sensual necesario para una actriz principal. Para los directores de la época, Sharon Stone era solo una chica de pueblo con rasgos afilados. Sin la dulzura necesaria para ser una belleza de cine. Pero si Hollywood la iba a desestimar por eso, Encontraría su propia manera de demostrar su valía. su primera oportunidad en el cine llegó en 1980. Cuando consiguió un papel secundario en Stardust Memories, Dirigida por el legendario Woody Allen. Fue solo una aparición fugaz. sin diálogos, nada memorable. Pero para Sharon fue un hito. Había entrado en la industria de la que anhelaba formar parte. En los años siguientes, Siguió buscando oportunidades. Con papeles en Bendición Mortal, 1981, y Diferencias Irreconciliables, 1984. Aunque compartió pantalla con grandes estrellas, permaneció como un hombre discreto en la industria del entretenimiento. En 1992, Instinto Básico transformó por completo la vida de Sharon Stone de maneras que ella nunca imaginó. Hasta entonces, había sido solo una actriz de nivel medio. Nunca considerada realmente una estrella de Hollywood. pero cuando asumió el papel de Catherine Trammell, Una mujer misteriosa, seductora y astuta. Todo cambió, de la noche a la mañana. Sharon Stone pasó de ser una actriz desconocida a un símbolo sexual mundial. La escena que conmocionó al mundo no fue un giro argumental impactante ni unos diálogos agudos. Fue el momento de cruce de piernas más polémico de la historia del cine. En una estrecha sala de interrogatorios, Catherine Trammell permanecía sentada tranquilamente frente a un grupo de detectives que intentaban inculparla de un delito. Con una mirada penetrante y una sonrisa desafiante, esquivó hábilmente sus preguntas, convirtiendo el interrogatorio en una tensa batalla de ingenio. Pero el momento que trascendió el guión fue cuando Sharon Stone levantó la pierna con naturalidad y la cruzó en dirección contraria. La toma duró apenas unos segundos. pero incendió Hollywood. La escena se repitió sin cesar. Convirtiéndose en uno de los momentos más pausados de la historia del cine. Posteriormente, En una encuesta de VIP, fue votado como el momento de cruce de piernas más sexy de la pantalla. el nombre de Sharon Stone saltó a la fama de la noche a la mañana. no por su actuación, sino por una imagen que ni siquiera sabía que había creado. Tras el estreno de la película, Sharon Stone afirmó que la habían engañado para filmar la escena. Recordó que antes de rodar, El director Paul Verhoeven le pidió que se quitara la ropa interior. explicándole que la tela blanca reflejaba la luz de forma poco natural en la cámara. Le aseguró que solo se vería un ligero reflejo de luz y que no se mostraría nada explícito. Sharon confiaba en el director. Pero cuando tuvo lugar la proyección de prueba, quedó en shock. La escena había revelado mucho más de lo que le habían hecho creer. Sintiéndose traicionada, abofeteó a Paul Verhoeven en la proyección y llamó inmediatamente a su abogado para exigir que cortaran la escena. Pero eso nunca ocurrió. El director insistió en que la toma había sido aprobada contractualmente y que la película no podía ser alterada. Paul Verhoeven negó posteriormente todas las acusaciones. Afirmando que Sharon Stone sabía exactamente lo que estaba sucediendo durante el rodaje. Pero la verdad, Solo los involucrados la sabrán. Lo cierto es que, Con o sin el consentimiento de Sharon, Esa escena se convirtió en el momento decisivo de su carrera y una sombra de la que nunca pudo escapar. Siguiendo su instinto, Sharon Stone se convirtió en una de las actrices más famosas del mundo. pero la fama no llegó como esperaba. pronto se dio cuenta de que Hollywood la veía solo a través de una lente, la de un símbolo sexual. Sharon sabía que si quería ser reconocida como una actriz seria, tenía que crearse sus propias oportunidades. Empezó a buscar papeles con mayor profundidad. Personajes que exigieran algo más que seducción. Y entonces llegó Casino, 1995. La película que le valió la primera nominación al Oscar de su carrera. En Casino, Sharon interpretó a Ginger McKenna. Una mujer no solo atractiva, sino también profundamente compleja y trágica. Este no era un papel que dependiera solo de la apariencia,
sino que requería profundidad emocional. Matices psicológicos y auténticas dotes interpretativas. Finalmente, Hollywood tuvo que reconocer que Sharon Stone era más que una simple cara bonita. Tenía un talento genuino. Pero para liberarse por completo de su imagen, Necesitaba más de una película. 2003 marcó un punto de inflexión significativo. Ya que interpretó el papel de la madre estricta y antipática de Linda Lovelace, Un personaje completamente opuesto a Catherine Trama. Atrás quedaron los vestidos glamurosos y las miradas seductoras. Sharon Stone apareció en pantalla como una persona completamente diferente. Endurecida, fría y severa. Esta era su forma de demostrar que podía transformarse en cualquier personaje. Continuó desafiándose a sí misma en televisión. En La Ley y el Orden, interpretó a una fiscal dura y decidida. Despojándose una vez más de la imagen sexy que la había atormentado durante años. A medida que su carrera comenzaba a florecer, Sharon Stone también alcanzó otro hito importante en su vida: el matrimonio. El 18 de agosto de 1984, se casó con Michael Greenberg. un conocido productor de televisión. Se conocieron en el rodaje de The Vegas Strip War. Donde Greenberg trabajaba como productor mientras Sharon protagonizaba la película. Su relación se desarrolló rápidamente y, Al poco tiempo, decidieron casarse. al principio, parecía la unión perfecta. Dos personas trabajando en la misma industria y compartiendo las mismas ambiciones. Sin embargo, El glamour de Hollywood lo cambió todo. Tras 3 años juntos, se separaron el 20 de enero de 1987. Aunque su matrimonio había terminado, El divorcio tardó otros 3 años en formalizarse. El motivo exacto de su ruptura nunca se reveló públicamente, Pero muchos especularon que Sharon Stone, cuya carrera despegaba rápidamente, No estaba dispuesta a dejarse atar por la vida matrimonial. Michael Greenberg era un productor consumado. conocido por proyectos exitosos como MacGyver y Stargate SG-1, sin embargo, a medida que la estrella de Sharon seguía ascendiendo en Hollywood, La brecha entre sus carreras podría haberse ampliado. corrieron rumores de que Sharon priorizaba sus ambiciones profesionales sobre su matrimonio. y ante las continuas oportunidades importantes que se le presentaban, Se negó a dejar que nada la detuviera. Tras el divorcio, Greenberg siguió adelante con su vida y su carrera. Y finalmente salió con Nicky Smoke. con quien tuvo 2 hijos. mientras tanto, Sharon continuó forjando su propio camino. Uno lleno de turbulencias inesperadas. En 1992, Cuando el instinto la catapultó a la fama, inició una nueva relación con la estrella de la música country Dwight Yoakam. Una glamurosa actriz de Hollywood y un rudo músico del oeste. su pareja se convirtió al instante en un fenómeno mediático. Hicieron una impactante aparición juntos en los premios de la Academia de 1992, con Sharon luciendo un elegante traje de terciopelo azul. mientras que Dwight Por supuesto, lucía su característico sombrero de vaquero. pero bajo la apariencia deslumbrante, Su relación se desmoronó rápidamente. Convirtiéndose en uno de los mayores arrepentimientos de Sharon Stone. Nadie sabe exactamente qué atrajo a Sharon a Dwight en un principio. pero según varias fuentes, el romance pronto se convirtió en una pesadilla, Circulaban rumores de que Sharon era demasiado celosa y controladora, lo que hacía que Dwight se sintiera asfixiado. aunque ninguno de los dos confirmó públicamente estas especulaciones. La verdad era innegable. Se separaron en circunstancias tensas, sin dejar rastro de respeto mutuo. Años después, Al reflexionar sobre la relación, Sharon Stone no intentó ocultar su desprecio. Una vez declaró, salir con Dwight fue el mayor error de mi vida. Pero esa ni siquiera fue su declaración más impactante. En otra ocasión, Cuando le preguntaron sobre su experiencia romántica con Dwight, hizo un comentario brutal. Besar a Dwight fue como comerse un sándwich de tierra. No era una broma casual. fue una declaración oficial en una entrevista de 1995 con el Orlando Sentinel. cuando la presionaron sobre si realmente comparó el beso de Dwight con un sándwich asqueroso, Sharon no dudó. Sí, sí, sí. Lo dije. esa respuesta por sí sola decía mucho sobre el grado de arrepentimiento que sentía por la relación. En cuanto a Dwight Yoakam, Optó por guardar silencio. En una entrevista con Los Angeles Times, Cuando le preguntaron por Sharon, Su única respuesta fue: acababa de salir de una relación de 5 años y era emocionalmente torpe. salimos. Una respuesta breve y distante. Sin explicaciones. Sin emoción. Como si su relación no hubiera sido nada digno de recordar. aunque ninguno de los dos habló abiertamente de los verdaderos motivos de su ruptura, Sus reacciones dejaron algo claro. Este era un capítulo que ambos querían dejar atrás. Sharon Stone siguió adelante con su vida de soltera. Incluso intentando encontrar el amor a través de la aplicación de citas Bumble años después. Mientras tanto, Dwight Yoakam encontró estabilidad.
En 2020, se casó con la fotógrafa Emily Joyce tras una relación de una década. Es evidente que tanto Sharon Stone como Dwight Yoakam han seguido adelante desde hace mucho tiempo. Pero dada la forma en que reaccionaron a su romance fallido, Especialmente a las duras palabras de Sharon, parece que esta no fue una ruptura más. Fue un capítulo de su vida lleno de arrepentimiento. Y Lamentablemente, no sería la última vez que Sharon Stone soportara relaciones que le trajeran más dolor que felicidad. Justo después de separarse de Dwight Yoakam, Sharon Stone rápidamente inició una nueva relación con el productor de cine William J. McDonald. Esta vez, No se trataba solo de citas. Se comprometieron, aparentemente listos para dar el siguiente paso hacia el matrimonio. Pero aunque esta relación parecía ser un capítulo más sólido en la vida amorosa de Sharon, Su final no fue menos turbulento. Sharon y William se conocieron en 1993 mientras trabajaban en la película Sliver, donde McDonald era uno de los productores. Sin embargo, El problema no fue cómo floreció su romance, sino cuándo lo hizo. Cuando conoció a Sharon, William McDonald aún llevaba 5 meses casado con su esposa. Naomi Baca. Esto convirtió de inmediato la relación de Sharon y William en un escándalo. lo que planteó la inevitable pregunta, ¿era amor verdadero o solo una aventura disfrazada de algo legítimo? William no tardó mucho en dejar a su esposa por Sharon y anunciar públicamente su relación. Cuando se supo su compromiso, no todos celebraron. Especialmente la exesposa de McDonald. Naomi McDonald no se quedó callada. En cambio, llamó abiertamente a Sharon Stone una rompehogares. en una entrevista en el programa sensacionalista Current Affair, Naomi declaró con amargura, Es despiadada. Sharon Stone me robó el sueño. Me robó el marido. Sus acusaciones desataron una polémica mediática. Poniendo a Sharon en el centro del escrutinio público. Bajo creciente presión, el portavoz de Sharon Stone la defendió. insistiendo en que la actriz no había tenido una relación con McDonald hasta después de que él solicitara el divorcio. Sin embargo, la explicación no fue muy convincente. Dada la rapidez con la que todo sucedió, Desde el momento en que McDonald dejó a su esposa hasta su compromiso con Sharon, La gente tenía muchas razones para ser escéptica. Pero quizás Sharon no era la única con motivos en esta relación. William McDonald no era un productor cualquiera. comprendía el poder de la fama. Estar involucrado con la estrella más popular de Hollywood, en aquel momento podría haber sido una forma de impulsar su carrera o, al menos, atraer la atención del público. ¿Amaba de verdad a Sharon o simplemente estaba aprovechando su fama para destacarse? no había pruebas concretas. Pero cuando un hombre deja a su esposa tras solo 5 meses de matrimonio para comprometerse con una gran estrella de cine, Es difícil no cuestionar sus verdaderas intenciones. Sea cual sea el motivo de su relación. No duró mucho. menos de un año después de su compromiso, Sharon y William rompieron en 1994. y si la forma en que se juntaron fue polémica, Su ruptura fue aún más amarga. Sharon Stone no solo canceló el compromiso, sino que también devolvió el anillo de compromiso por FedEx. Una decisión fría y decidida, Que denotaba irrevocabilidad. Como si quisiera borrar todo rastro de este capítulo de su vida. Los medios no tardaron en capitalizar el drama. la forma en que Sharon devolvió el anillo se consideró una declaración contundente. Una que demostraba que no se arrepentía. Los tabloides de Hollywood se llenaron de especulaciones. ¿Se habría dado cuenta Sharon de que la estaban utilizando? ¿O fue ella quien decidió alejarse? Al reconocer que este no era el amor que esperaba. En cuanto a William J. McDonald. Continuó trabajando en la industria cinematográfica. pero su nombre ya no estaba vinculado a Sharon Stone. En cuanto a Sharon, Tras otra relación muy publicitada, Siguió adelante una vez más en busca del amor verdadero. Pero, lamentablemente, los desafíos en su vida romántica estaban lejos de terminar. Para cuando Sharon Stone cumplió 40 años, parecía que lo tenía todo. Era una de las actrices más influyentes de Hollywood. con una carrera ilustre, Y ahora había encontrado el amor con Phil Bronstein, Editor ejecutivo del San Francisco Examiner, quien posteriormente dirigió el San Francisco Chronicle. se conocieron a finales de los 90. y Phil parecía la pareja perfecta para Sharon. Era inteligente, exitoso. Atractivo, y poseía el encanto de un hombre poderoso. se convirtieron rápidamente en una de las parejas de oro de Hollywood. Atrayendo la atención de los medios cada vez que aparecían juntos. El 14 de febrero de 1998, se casaron en una lujosa boda de cuento de hadas. La prensa lo calificó como un romance de ensueño. Y para Sharon, Marcó un nuevo capítulo. El comienzo de la felicidad familiar que siempre había anhelado. pero tras su glamurosa fachada, Soportó una agonía física y emocional durante sus años con Bronstein. Sharon siempre había deseado tener un hijo biológico. Pero su cuerpo la traicionó. Sufría de una enfermedad autoinmune y endometriosis.
lo que le impedía llevar un embarazo a término. A lo largo de los años, Sufrió 9 abortos espontáneos. Cada embarazo le brindó una chispa de esperanza. Solo para terminar en sangre y lágrimas. Sufrió un dolor insoportable. Innumerables noches de insomnio llorando en silencio. Momentos de alegría al ver las líneas rojas en una prueba de embarazo, solo para ver cómo todo se desvanecía. Se aferró a la esperanza. Pero cada pérdida la destrozaba un poco más. finalmente, Sharon y Phil decidieron adoptar. En el año 2000, Dieron la bienvenida a Rowan Joseph Bronstein, un hermoso bebé de ojos grandes y redondos. Se convirtió en la luz más brillante en la vida de Sharon en ese momento. Desde fuera, parecía que Sharon Stone había encontrado su final feliz. Una familia pequeña pero perfecta, un esposo exitoso y un hijo al que adoraba. Pero el destino no le permitió aferrarse a esa felicidad por mucho tiempo. Todo comenzó con lo que parecía una señal inofensiva. durante un viaje a Milán, mientras asistía a un prestigioso desfile de moda, Sharon Stone sufrió repentinamente un terrible dolor de cabeza. Como un golpe directo en el cráneo. Una presión aterradora surgió de la base de su cuello y se extendió por su cabeza como si una fuerza invisible le aplastara el cráneo desde dentro. Nadie pensó que fuera nada grave. Un dolor de cabeza. Quizás solo estrés. Las luces cegadoras del escenario o una agenda agotadora. Pero entonces todo se volvió borroso. el espacio a su alrededor vaciló. Las voces se hicieron distantes. Se tambaleó hacia adelante antes de desplomarse justo en medio de la pista. La sala entera se sumió en el caos. El personal médico corrió hacia ella. Se oían voces. Pero Sharon Stone no podía responder. no podía moverse. No podía controlar su propio cuerpo. Todo se oscureció. Unos días después, De vuelta en Estados Unidos, Comenzó la verdadera pesadilla. Una noche, Estando en casa, un dolor insoportable la golpeó sin previo aviso, como un rayo que le atravesó el cuerpo. Sin preludio, sin señal de precaución, solo una tormenta implacable en su cráneo que la hizo caer de espaldas del sofá. golpeándose la cabeza contra la mesa antes de desplomarse en el suelo. Sintió como si el mismísimo Zeus le hubiera lanzado un rayo. Cada nervio de su cuerpo gritaba de agonía. Como si le estuvieran desgarrando el cerebro desde dentro. Luchó por respirar, por pedir ayuda. Pero ningún sonido escapó de su garganta. al abrir los ojos, Una extraña visión la recibió. Luces de techo destellantes y figuras borrosas moviéndose frenéticamente a su alrededor. Estaba tumbada en una camilla, Siendo trasladada por un frío pasillo del hospital. Con las ruedas chirriando contra el suelo. nadie le decía qué estaba pasando. No recordaba nada. Sintió como si le hubieran borrado la memoria. todo estaba fragmentado. Su mente estaba nublada por una densa niebla. Sus películas Los rostros que una vez conoció. se hicieron añicos. Imposibles de reconstruir. Sharon llevaba 9 días sufriendo una hemorragia cerebral. Durante ese tiempo, La sangre fluía silenciosamente por su espalda. cabeza, rostro y columna vertebral. Cada segundo que pasaba la acercaba más a la muerte. El dolor era indescriptible. No era solo dolor. Era destrucción. Pura agonía interior. todo se descontroló. Los médicos debatían frente a ella. Voces tensas y apresuradas. Hablaron de neurocirugía, De la posibilidad de extirparle parte del cráneo. De riesgos inimaginables. Pero nadie le dijo si sobreviviría a la operación. A su lado, Otro paciente. un desconocido. También luchaba por su vida. Y entonces, Ante los ojos de Sharon, exhaló su último aliento. La imagen quedó grabada en su memoria, como una pesadilla inquebrantable. Vio la muerte cerniéndose sobre ella. Sintió su presencia tan cerca. Sabía que ella podría ser la siguiente. En ese momento, un pensamiento surgió, su madre. Con las últimas fuerzas que le quedaban en la voz que se apagaba, Susurró al teléfono. Mamá, tengo una hemorragia cerebral. Al otro lado, Su madre respondió con solo 4 palabras. Ya voy. Te quiero. la llamada terminó, y Sharon Stone supo que se encontraba en el umbral definitivo entre la vida y la muerte. En medio del dolor insoportable, Mientras todo se desdibujaba a su alrededor, vio la luz. no era como el resplandor estéril de las luces de un hospital. Era más cálido, más radiante. más tranquilo. Una sensación relajante la invadió, como si la llevaran a otro lugar. El dolor se desvaneció. El miedo desapareció. Pero entonces, algo la retuvo. En ese resplandor difuso, apareció una imagen familiar. Su pequeño hijo vagaba por la casa. La miraba con ojos inocentes. Demasiado pequeño para comprender lo que pasaba. pero lo suficientemente mayor para saber que necesitaba a su madre. No podía irse. No dejaría atrás a su hijo. Cuando Sharon Stone abrió los ojos tras la horrible pesadilla, Creyó haber vencido a la muerte. Pero no tenía ni idea de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Salió del hospital frágil,
pálida y tan demacrada que apenas se reconocía en el espejo. Había perdido el 18% de su masa corporal. Arrastraba la pierna derecha, demasiado débil para soportar su peso. Sus manos temblaban tan violentamente que ni siquiera podía escribir su propio nombre. Perdió la capacidad de leer. Tartamudeaba incontrolablemente y no podía controlar su propio habla. Su memoria estaba prácticamente borrada. Cada día se convertía en un ciclo caótico de olvido total e intentos desesperados de reaprenderlo todo desde cero. Buscó ayuda, pero no existían programas de recuperación para lo que estaba pasando. No había terapia que la ayudara a caminar con normalidad. Ningún tratamiento para dejar de tartamudear, ningún seguro que cubriera los años de rehabilitación que necesitaría. Pero se negaba a rendirse. Día a día, Sharon Stone se reeducaba. Aprendió a escribir su nombre desde cero. Practicó hablar frente a un espejo, Sílaba por sílaba. Luchando contra su propio cerebro para recuperar lo que le habían arrebatado. habló con neurólogos, buscando maneras de estimular su mente, fortaleciendo cada músculo, cada reflejo, por pequeño que fuera. Luchó por sí misma, hora tras hora, segundo tras segundo. Recordó un extraño encuentro con un monje budista que le dijo: «Te has reencarnado en tu propio cuerpo». Esa frase la atormentó. Realmente se sentía como si hubiera muerto y renacido. Pero como una persona completamente diferente. Su olfato, su vista y su tacto habían cambiado. Durante años, no pudo leer libros, no pudo procesar el mundo como antes. Sharon Stone tardó 7 largos años en recuperarse por completo, pero justo cuando empezaba a levantarse de nuevo, la vida le asestó otro golpe brutal. Acostada en su cama de hospital, Sharon Stone creía que aún tenía una familia esperando su regreso. Confiaba en que Phil Bronstein, el hombre con el que se había casado en 1998, estaría a su lado, tomándola de la mano en los días más oscuros de su vida. Se equivocó. En cuanto regresó a casa, aún frágil y débil, recibió una noticia devastadora. Phil Bronstein había solicitado el divorcio. El impacto fue insoportable. No podía creer lo que oía. Mientras reaprendía a caminar, hablar y escribir, el hombre en quien una vez confió ya había cambiado de opinión. Y la cosa no quedó ahí. La demandó por la custodia completa de su hijo. Sharon no podía comprender cómo el esposo que le había prometido amarla en medio de la enfermedad y las dificultades era ahora quien la hundía en una desesperación aún mayor. Pero estaba demasiado débil para luchar en el tribunal. Estaba demasiado enferma. Demasiado agotada para soportar las audiencias. Demasiado agotada para luchar contra un ejército de abogados. Y al final, lo perdió todo. El tribunal dictaminó que Rowan Joseph Bronstein, el hijo por el que tanto luchó, viviría principalmente con Bronstein. A Sharon solo se le concedieron derechos de visita limitados. Estaba destrozada. En el tribunal, el juez le preguntó a Rowan: ¿sabías que tu madre protagonizó una película para adultos? Esa pregunta le llegó al corazón a Sharon. La consideraron inepta madre por una película que había hecho hacía una década. Tan solo 1 segundo y un 16avo de desnudez y un instinto básico le habían costado su hijo. No podía creer que en un mundo donde la desnudez en televisión se había normalizado, todavía la castigaran por una escena de años atrás. Y no quedó ahí. El juez la acusó además de ser demasiado sensible con la salud de Rowan, citando la absurda afirmación de que le había sugerido inyecciones de Botox en los pies para evitar el mal olor. Una acusación infundada que Sharon negó rotundamente. Pero ya era demasiado tarde. En 2008, perdió la batalla por la custodia. Rowan permaneció con Bronstein. Y Sharon fue expulsada de la vida de su propio hijo. En tan solo unos años, la mujer que una vez lo tuvo todo perdió a su esposo, a su familia, pero la pesadilla aún no había terminado. Sumida en el dolor por la pérdida de su hijo, descubrió que su cuenta bancaria estaba vacía. Los $18 millones que había ganado durante toda su vida se habían esfumado. Su refrigerador, su teléfono. Todo estaba a nombre de otra persona. Sharon Stone se quedó sin nada. Ahora solo tenía una opción: ser destruida para siempre o resurgir y recuperarlo todo. Si perder la custodia de su hijo fue el mayor dolor emocional de la vida de Sharon Stone, ser rechazada por Hollywood fue el golpe definitivo a su carrera. Sharon, que antes era una actriz de primera línea, se convirtió repentinamente en un nombre que nadie quería mencionar. Hollywood ya no tiene cabida para ella. Pronto se dio cuenta de que nadie esperaba su regreso. El aluvión de ofertas cinematográficas, los lucrativos contratos que una vez la esperaban, desaparecieron sin dejar rastro. Los directores y productores que una vez la persiguieron, que una vez la consideraron su musa, ya no querían saber nada de ella. Y cuando intentó buscar nuevas oportunidades, se encontró con rechazos fríos e inflexibles. Ya no eres un éxito de taquilla. Eres demasiado mayor para ser actriz principal. Necesitamos un rostro más joven. No solo le negaron oportunidades,
sino que Sharon se convirtió en blanco de burlas de los medios y sus compañeros. Los tabloides se burlaron de su caída, tildándola de sex symbol fracasada. Una estrella en decadencia cuya luz se había apagado. Peor aún, los pocos papeles que le ofrecieron fueron olvidables, insignificantes, y no contribuyeron a revitalizar su carrera. Desesperada por mantenerse relevante, Sharon aceptó cualquier guión que le llegara. Pero eso solo la sumió en la lista de fracasos de Hollywood. Catwoman, 2004. Un desastre de taquilla. Destrozada por la crítica, el papel de villana de Sharon fue considerado flojo y ridículo. Instinto Básico 2006. Un intento desesperado por recuperar la gloria pasada, pero un fracaso monumental. La película fue ridiculizada por inútil y anticuada, y se convirtió en uno de los mayores fracasos de la década. Bobby, 2006, tuvo una buena acogida, pero su papel fue demasiado pequeño como para tener un impacto significativo en su carrera. En los años siguientes, ninguna de sus películas llegó a triunfar. Aunque continuó trabajando en proyectos más pequeños, Sharon Stone ya no era una estrella. Quiero recuperar mi carrera. En una entrevista con The Times, Sharon admitió: todavía no he recuperado mi carrera como actriz. Deseo desesperadamente volver a trabajar como actriz, no solo interpretar papeles flojos, ridículos y sin sentido. Ella hizo todo lo posible por recuperar su lugar en la industria. Pero Hollywood le cerró la puerta en las narices. Me impactó no poder seguir trabajando bien. Hice todo lo posible por dar lo mejor de mí. The Guardian, 2024. Pero tras años de lucha por recuperarse, Sharon Stone se dio cuenta de una cosa. Hollywood la abandonó. Pero ella nunca se abandonaría. Encontró un nuevo camino, no en la gran pantalla, sino en el arte. Comenzó a exhibir sus pinturas en una galería de San Francisco, demostrando que no necesitaba Hollywood para brillar. También se dedicó al ayudar a las mujeres, en particular a las marginadas y heridas por la sociedad. De actriz marginada, Sharon Stone se reinventó como inspiración, pero por muy fuerte que se volviera, había un dolor persistente que no podía superar. De verdad quiero recuperar lo que una vez tuve. Quiero recuperar mi verdadera carrera. Quiero desesperadamente recuperar mi vida. ¿Podrá Sharon Stone hacer que Hollywood la vuelva a ver? La respuesta aún está por escribir. Pero una cosa es segura, nunca ha perdido la esperanza. Sharon Stone estuvo en la cima de Hollywood, pero luego se sumió en la desesperación. Lo perdió todo: su salud, su fama, su familia, su carrera. Pero como un ave fénix, se negó a ser enterrada en las cenizas de su pasado. No le rogó a Hollywood una segunda oportunidad. No buscó compasión. Se reconstruyó. Los primeros años después de su derrame cerebral fueron una batalla por la supervivencia. Nadie la ayudó. Nadie creía que pudiera recuperarse. Hollywood le dio la espalda. El público la olvidó, pero ella nunca se permitió rendirse. Paso a paso, reaprendió a caminar, a hablar, a escribir, luchando incansablemente por recuperar lo que le habían arrebatado. 7 largos y agonizantes años. Pero cuando finalmente se levantó, era más fuerte que nunca. Pero el renacimiento de Sharon Stone no fue solo para ella. Reconstruyó su familia y adoptó a 2 hijos más, Claire Vaughn y Quinn Kelly. Una madre que había sido despojada de su hijo, se convirtió en un pilar inquebrantable para 3. Ya no necesitaba la validación de Hollywood ni el título de símbolo sexual que la definiera. Era madre, guerrera, sobreviviente. Y no se detuvo ahí. Sharon Stone usó su fama para cambiar el mundo. Cuando Hollywood estaba a punto de descartarla, usó su voz para algo más grande. Se convirtió en una de las activistas más destacadas en la lucha contra el VIH-Sida, recaudando más de $34 millones para la investigación médica. Construyó escuelas, apoyó a niños sin hogar y luchó por quienes no tenían voz. Pero defender a los demás tuvo un precio. Defender el VIH y la concienciación sobre el SIDA le costó contratos cinematográficos. Hollywood la tildó de difícil. Pero esta vez, ya no necesitaba su aprobación. Una vez luchó por su propia supervivencia. Ahora luchaba por un mundo mejor. Hollywood una vez vio a Sharon Stone como nada más que un símbolo sexual, y luego la descartó cuando ya no la necesitaban. Pero olvidaron algo. Nunca fue solo un símbolo. Fue una luchadora. Sharon Stone lo había perdido todo, pero ya no necesitaba recuperar lo perdido porque había renacido. Más fuerte, con más propósito y más poderosa que nunca. Sharon Stone ya no es la mujer abandonada por Hollywood, ni una simple reliquia de un antiguo símbolo sexual. A sus 67 años, ha regresado a la pantalla con una nueva identidad, más profunda, más fuerte y ya no limitada a la imagen que una vez la definió. Tras toda la gloria, las derrotas y las caídas, ha encontrado un nuevo capítulo en la vida, uno de independencia, arte y verdadera paz. En 2024, Sharon regresó con la película ¿Qué hay del amor? Y donde interpretó a Linda Tarleton. Pero no se detuvo ahí. En 2025,
Aparecerá en 2 proyectos importantes, Nobody 2 como Lendina e In Memoriam como Vicky, ambos actualmente en postproducción. Estos proyectos no solo demuestran su perseverancia en la industria cinematográfica, sino que también demuestran que Hollywood no puede ignorar a Sharon Stone para siempre. Sin embargo, la actuación ya no es su único objetivo. La pintura se ha convertido en una parte esencial de su vida en los últimos años. Sus obras se han exhibido en importantes ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Berlín. Próximamente. Presentará una exposición en Arapasis, Roma, uno de los espacios artísticos más prestigiosos del mundo. Si antes usaba su cuerpo y sus expresiones para crear obras maestras cinematográficas, ahora usa el pincel para contar sus historias de una manera más profunda. Personal y liberadora. El renacimiento de Sharon Stone no solo se refleja en su arte, sino también en sus apariciones públicas. En noviembre de 2024, Recibió el premio Stella de la Mole en el 42. Festival de Cine de Turín. En reconocimiento a su inmensa contribución al cine. Este evento no fue solo un hito más en su carrera, sino un testimonio de su resiliencia. Una mujer que antes había sido rechazada por Hollywood, ahora se yergue con fuerza y reivindica su legado. en la alfombra roja, cautivó al público con un impresionante vestido rojo del diseñador Tony Ward, combinado con una capa adornada con 3000 flores de organza de seda. no siguió las tendencias. ¡Fue el momento! Tan solo unos meses después, en enero de 2025, Sharon volvió a ser noticia al aparecer radiante en la 82. La edición de los Globos de Oro. Su presencia no fue solo una declaración de estilo, sino una poderosa declaración. Sharon Stone sigue aquí, sigue brillando. Es una verdadera leyenda. Pero sobre todo, Sharon Stone ha encontrado la paz interior. Después de todo lo que ha pasado, se dio cuenta de que la felicidad no reside en la fama ni en el amor. Ya no tengo citas. Soy feliz sola. No es soledad. Es libertad. ya no necesita un hombre a su lado para sentirse completa. Pues su vida ya es plena a su manera. La espiritualidad también se ha convertido en una fuerza que la guía. Cree que su difunto padre aún está con ella. Una presencia tan fuerte que está convencida de que las almas nunca desaparecen del todo. Para Sharon Stone, el mundo es mucho más grande de lo que vemos, y algunas conexiones son eternas. Inquebrantables en el tiempo y el espacio. vive según una filosofía simple pero profunda. La felicidad es una elección. Hay que practicarla a diario. No espera la suerte ni se aferra al pasado. Crea su propia felicidad cada día. Poco a poco. Sharon Stone no es solo una ex estrella de Hollywood, Ni el simple símbolo sexual que una vez sorprendió al mundo. Es un fénix renacido. fuerte, imparable y inquebrantable. De un ícono sensual confinado a papeles provocativos a una mujer que lo perdió todo. Su carrera, Familia y salud. De una reina abandonada por Hollywood a una guerrera que desafió al destino con absoluta determinación. Pero Sharon Stone no se detuvo ahí. No solo sobrevivió, Resurgió, más fuerte que nunca. La gente ya no recuerda a Sharon Stone solo como la seductora reina de los 90. En cambio, se erige como un símbolo de resiliencia. De un espíritu que se niega a doblegarse ante la adversidad. Lo perdió todo. Pero en lugar de derrumbarse, Se levantó. Se reivindicó y reescribió su propia historia. la historia de Sharon Stone no es solo la de una actriz de Hollywood. Es un testimonio de lucha. Perseverancia y un deseo inquebrantable de nunca rendirse. si ella pudo, ¿Por qué tú no? Dale a mi gusto. Comparte y suscríbete para seguir las inspiradoras historias de leyendas que se niegan a desaparecer.